Mis amores, ¿cómo se encuentran? Qué emoción y qué privilegio una vez más poder ser el instrumento de Dios para traer palabra de aliento a cada uno de los corazones del remanente de nuestro amado Padre Celestial. Hoy tendremos un tema precioso directamente del corazón de Dios, donde aprenderemos cosas sin igual. Papito Dios ha traído a este tiempo y en este momento un tema llamado la sabiduría de un conquistador. Y es que la sabiduría es aquello que nos lleva a ser más como Él, a estar más en su presencia, a saber que dependemos de un Dios soberano. Oremos para pedirle al Señor ese discernimiento que necesitamos para recibir su alimento. Papito Dios, te damos muchas gracias hoy por tu amor y fidelidad. Te damos gracias por el privilegio y la bendición de saber que te tenemos a ti, que tenemos un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios lleno de sabiduría sin igual. Gracias, Señor, porque te has apiadado de nosotros y no se ha cortado tu mano para bendecirnos. Hoy te pido que cada uno de mis hermanos pueda recibir tu palabra, Señor, pueda recibir con denuedo, Padre Santo, ese alimento poderoso que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos y te entregamos este tiempo y en tu nombre, oh Jesús, decimos amén, amén y amén. Nuestro versículo clave de hoy no es un versículo, está dividido en dos versículos y el primero es Proverbios 9:10, el cual nos dice en su palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el segundo es Santiago 1:5. Si sabemos que la sabiduría es un tesoro tan grande, debemos tenerla. Y dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Solamente es pedir la sabiduría de Dios para que Él nos la dé abundantemente. Pero cuando tú y yo pedimos para que se nos dé, necesitamos tener un corazón totalmente conectado al Padre. Nuestra palabra de hoy tendrá por centro la vida de Josafat y un momento coyuntural, un momento donde siempre que lo leo realmente me lleva a entender lo maravilloso que es el Señor, las grandes proezas y promesas que nos da a través de toda la Biblia, y que muchas veces nosotros no hacemos uso de esas bendiciones que tenemos. Pero yo sé que hoy el Señor hará cosas grandes en tu corazón, en tu mentecita, para poder accionar el poder de Dios en todo lo que hagas. Y quiero hablarles claramente de la sabiduría de Josafat. Josafat estaba viviendo un momento muy duro y voy a leerles textualmente toda esta historia de Josafat para que nos remontemos a ese momento, para que podamos entender lo que este hombre sentía, lo que este hombre estaba viviendo y lo que Dios permite que él pueda experimentar a través de la fe, la obediencia y la confianza en el Dios de Israel. Y habla la palabra del Señor en 2 de Crónicas 20:20, comenzando en 1, donde el título es Victoria sobre Moab y Amón. Estamos hablando de que estamos en una serie de conquista donde tenemos que aprender a tener herramientas de poder, y una de esas grandes herramientas es la sabiduría. Miremos qué hace Josafat. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén,
en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre es en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Mis amores, voy a dejarlo hasta aquí. Ahorita seguimos con la segunda parte. Pero quiero que hoy podamos tener total claridad de que Josafat era un hombre como tú y como yo. Tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros, y era que era el rey de Israel. Estaba gobernando sobre una temporada o una época donde el pueblo de Dios venía haciendo cosas que no eran tan correctas. Estaba viviendo en una época donde había demasiado pecado. Pero Josafat era un hombre que amaba al Señor. Era un hombre que buscaba el rostro de Dios. Era un hombre sabio. Era un hombre que entendía que él no podía solo. Pero a pesar de eso, él tuvo temor. Y quiero hablar de 6 puntos muy importantes. 6 puntos que nos van a llevar a entender que Dios es un Dios maravilloso, que es un Dios personal, y que Él toma el control de nuestras batallas para que podamos conquistar no solamente nuestro corazón y nuestras limitaciones, sino aquello que Él nos dio desde antes de la fundación del mundo, porque fuimos predestinados para su gloria y para establecer su reino en la tierra. 6 puntos de Josafat. El primero, Josafat reconoció el dominio de Dios sobre todos los reinos. Josafat sabía que él necesitaba del Señor. Era un hombre que reconocía la soberanía. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué Josafat reconoce el dominio de Dios? Recordemos lo que acabamos de leer, cuando vienen y le dan el aviso diciéndole que venía una gran multitud contra ellos. Y en ese momento Josafat tuvo temor. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido temor y no sabemos qué hacer? Josafat hoy nos enseña qué hacer. Él realmente toma la sabiduría como una herramienta de poder y dice: la sabiduría no está en mí. La sabiduría está en que yo le tema a Dios y que Él sea el que me revele sus secretos para poder enfrentar este proceso que vamos a vivir en este momento. ¿Y a qué lo lleva esa sabiduría? ¿A qué lo lleva, después de sentir ese temor, la decisión de ser sabio? A humillarse ante Dios, a humillarse ante el Señor y a proclamar un ayuno nacional. Y todas las ciudades de Judá se juntan con este mandato de Judá de ayunar juntos para pedir el socorro del Señor. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 26, que es cuando él dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú
Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Pero realmente la acción de sabiduría lo vemos en el versículo 23, donde él dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Cuando entendemos que somos limitados, es ahí donde el Señor se manifiesta con poder, como en algún momento el apóstol Pablo nos enseñaba que el Señor se perfeccionaba en nuestra debilidad. En este momento él reconoce el dominio de Dios sobre todos los reinos. Ahí se da cuenta Josafat que el único que los puede sacar de este proceso era el Señor. ¿Cuántas veces tú y yo estamos viviendo situaciones y no llamamos al Señor en el primer instante, sino cuando estamos ya viviendo situaciones muy difíciles, es que vamos corriendo a buscar al rey? Josafat al primer aviso, él dijo: yo no puedo, el único que me puede ayudar en este momento es el Señor. Así que me humillaré delante de Él, para que Él reciba mi humillación en amor, en entrega y consagración a través de un ayuno, para que el Señor sea revelándome. Cuando vamos al segundo punto que quiero enseñarles hoy, es que Josafat reconoció el poder de Dios para vencer cualquier circunstancia. Él vuelve y dice en ese pasaje 26, donde dice: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O sea, él está diciendo: eres tú el único. En tu mano hay tal fuerza que no hay quien te resista. El tercer punto que hoy podemos ver es cuando realmente Josafat le comienza a recordar los pactos que él tenía con su pueblo. Y esto nos lleva a sacar la conclusión o a concluir que Josafat conocía la palabra de Dios, que Josafat conocía la historia de Dios, que Josafat era un hombre temeroso de Dios y por lo tanto, al conocer esa palabra, a su vida venía la sabiduría. Cuando él reconoce el poder de Dios, mirando en las historias y victorias de sus antepasados, él le dice: Señor, volvemos nuestros ojos a ti. Y si le está diciendo volvemos nuestros ojos a ti, tal vez es que estaban viviendo un tiempo donde los ojos no estaban tan puestos en el Señor. Y yo espero que tú y yo siempre tengamos los ojos puestos en el Señor. Que la sabiduría sea un modus operandi en nuestra vida en todo lo que hacemos. Que cualquier circunstancia o momento que tengamos, siempre acudamos a la presencia de Dios para que Él sea el que revele cada uno de los pasos que debemos tener. Cuando leemos en 2 de Crónicas 20:12, miren lo que dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat constantemente alrededor de toda su oración lo único que hacía era decirle: Señor, sin ti no puedo. En este momento vamos a donde es la tercera enseñanza que estábamos hablando y decimos: le recordó a Dios su pacto con Abraham. Lo vemos en 2 de Crónicas 27, donde dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. O sea, esto es una heredad que tú nos diste, Señor. Esto es un pacto. Y vemos a Josafat reclamando sus promesas. El cuarto punto que hoy debemos aprender de Josafat es que le recordó a Dios la dependencia de ellos hacia Él. Lo leemos en el versículo 29, donde dice:
si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Nosotros dependemos de ti, Señor, le decía Josafat. Y tú y yo al día de hoy debemos decir exactamente lo mismo. Señor, dependemos de ti. En el punto 5, vemos que Josafat le recuerda a Dios el bien que él le había hecho a estos pueblos y ahora el mal con el cual estos pueblos le estaban pagando al pueblo de Israel. En el versículo 10 y 11 del capítulo 20 vemos eso y dice: y ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Josafat realmente era un hombre sabio. Era un hombre que sabía cómo tocar el corazón de Dios. Era un hombre que se ve por esta oración que había gran intimidad con su Padre Celestial. Que había gran intimidad y podía realmente reclamar sus promesas. Y esa intimidad lo llevaba a una sabiduría sin igual. A una sabiduría que pocos pudieran tener si no tienen esa intimidad con el Padre y ese temor a Jehová. Ese temor a Jehová que es saber que solo en Él estamos seguros, que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay victoria. Mis amores, y el sexto punto, Josafat le encomendó el juicio a Dios. Josafat en el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y como en Santiago 1:5 nos dice: aquel que tenga falta de sabiduría, pídala, y él se la dará abundantemente. Eso fue lo que hizo Josafat. Josafat pidió sabiduría a Dios. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer, Señor. ¿Qué nos dices tú? ¿Qué debemos hacer? Y yo quiero llevarlos a la respuesta de Dios. Porque toda esta primera parte es la actitud de un hombre sabio. Es la actitud de un hombre lleno de la presencia de Dios. Un hombre diciéndole: Señor, quiero actuar en sabiduría, pero no la tengo, así que quiero que tú me la des. Y la actitud de un conquistador debe ser esa. Un conquistador debe entender que no tiene todas las respuestas, que no tiene todas las soluciones a cada uno de los procesos que va a vivir a lo largo de su caminar en el conquistar a las naciones para Cristo. Su corazón, su propio corazón para el Señor, su familia y cada circunstancia que se le presente en la vida. Vamos a necesitar como conquistadores sabiduría de lo alto. Y miren lo que pasa al momento que Josafat le clama al Señor por esa sabiduría y por esa respuesta. Y dice: y estaba allí, en el versículo 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Primera enseñanza: nuestro Dios es un Dios personal. Es un Dios que te habla a ti en medio de tus debilidades, en medio de tus procesos. Él te habla a ti de manera personal. Y miren lo que le dice a Josafat: y tú, Josafat, Jehová os dice así: no temáis. ¿Qué fue lo que tuvo Josafat al principio? Temor. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la batalla, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí
que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entonces, ¿qué hizo Josafat? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mis amores, esta segunda parte nos enseña que nuestro Dios es un Dios lleno de promesas, pero aquellos que le temen, aquellos que le honran son las que las van a recibir. Hoy mi invitación a través de la palabra de Dios es a que seamos sabios, conquistadores que saben que les pertenece por ser hijos del Rey. Otra de las enseñanzas y de las respuestas que les da el Señor a través de esta historia es que les anuncia salvación. El Señor les anuncia salvación a través de este profeta. Muchas veces el Señor te va a hablar a través de los profetas de Él. Hoy tal vez el Señor está usando mi vida para que tú seas ministrado, ministrada, y seas transformado y llevado a otro nivel de sabiduría, donde vas a saber que no eres tú, que no son tus fuerzas, que no es tu inteligencia, que no es tus capacidades, que son las de Él, y que en Él puedes reposar tranquilo y seguro. La tercera respuesta de Dios es que les pide equilibrio entre obediencia y fe. Miren y noten cómo les dice: vayan, desciendan, preséntense a la batalla, pero paraos, estad quietos, porque no es vuestra la guerra, sino mía, dice el Señor. ¡Wow! El Señor quiere que seamos hombres y mujeres que confiemos totalmente en sus respuestas, totalmente en que Él peleará la batalla por ti y por mí. Si somos hombres y mujeres sabios y nos presentamos primero delante de Él y le decimos: Señor, no puedo con esto, no puedo, no sé cuál sea tu batalla hoy. No sé si tienes un hijo en drogadicción, no sé si tienes un matrimonio pasando por un momento muy difícil, no sé si no hay provisión en casa, si falta el alimento o hay algún tipo de necesidad. Hoy el Señor te dice: no es tuya la guerra, sino mía, pero dame el lugar que me corresponde en tu corazón y en tu hogar. Yo no sé qué batallas estés atravesando, pero el Señor sí las conoce. Así como conocía el temor de Josafat y le dijo de manera personal: y tú, rey Josafat, no temáis, no temáis. La cuarta promesa es que, o la cuarta respuesta de Dios a esa petición era que les da la promesa de que Él pelearía la batalla por ellos. 4 respuestas. 1, le habla de manera personal a Josafat. 2, les anuncia salvación. 3, les pide equilibrio entre obediencia y fe. Y 4, les da la promesa de que Él pelearía por ellos. Y cuando un pueblo confía en lo que Dios puede hacer para ellos, ustedes no se pueden imaginar lo que puede traer eso para tu vida y la mía y para todo aquello que nos rodea. Y quiero cerrar la tercera parte con la promesa recibida, ¿verdad? Lo primero es ese corazón y esa situación presentada. Son tres partes de esta palabra. La primera es esa situación presentada de crisis a Josafat, donde él tuvo temor y tuvo la actitud correcta, la actitud de un hombre sabio, la actitud de presentarse ante el pueblo
con una actitud sabia, lleno de sabiduría, y era clamarle al Señor. Y ahí vemos todas las cosas que él utiliza. Recuerden esas 6 cosas que él utiliza. Reconoce el dominio de Dios, ¿verdad? Sobre todos los reinos. Reconoce el poder de Dios para vencer cualquier circunstancia. Le recuerda al Señor su pacto con Abraham. Le recuerda a Dios la dependencia de ellos hacia él. Le recuerda a Dios el bien que él les había hecho a este pueblo enemigo y lo mal que le estaban pagando ahora. Y por último, le deja el juicio y toda la respuesta al Señor. Lo segundo es la respuesta de Dios y las instrucciones que ellos iban a recibir para ir a la batalla. Y la segunda parte es la respuesta de Dios, que en esa respuesta hay una respuesta personal. 2, les anuncia la salvación. 3, les pide equilibrio entre obediencia y fe. Y 4, les da la promesa con todas las indicaciones de que él pelearía por ellos y cómo lo haría. Y vamos a la parte final, y es esa promesa contestada, y es la gran victoria de la mano de Dios. Y aquí lo vemos y dice, miren lo que dice. Se levantaron desde el 19 en adelante. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Adoración. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Es una gran promesa que hoy les doy, mis amores. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En medio de la adoración, el enemigo es vencido. En medio de la adoración, el canto y el postrarnos a la presencia del Padre con una acción de adorador, con una acción de honra a nuestro Señor, ahí el enemigo es derrotado. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, Dios de la gloria. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. El Señor es contundente cuando nos da la victoria, pero tú y yo debemos hacer esa primera parte que hizo Josafat, y es humillarnos delante de Él y decirle: Señor, no somos nada sin ti. Viniendo, aquí está la gran victoria. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos, dice la palabra, que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor cayó
sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Esa es la gran promesa que tenemos todos aquellos que actuamos conforme a la palabra de Dios, que clamamos por sabiduría y es dada. La palabra de Dios dice, y es la gran conclusión que hoy quiero que tengan, en esta tercera parte, el Señor les da la victoria. Él pelea la batalla por ellos. Mis amores, el Señor pelea la batalla por ti, por mí. Gloria a Dios por su poder, gloria a Dios por su amor, gloria a Dios porque Él nos libra del lazo del cazador. En Proverbios 24:14, el Señor nos enseña algo maravilloso y nos dice en Proverbios 24:14, miren esta hermosura, Proverbios 24:14, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Y al fin tu esperanza no será cortada. En otra versión, que es la de Dios habla hoy, me encanta porque dice, tendrás un buen fin y tu esperanza jamás será destruida. Y así fue el final de Josafat. Y no solamente eso, sino que tuvo paz. Tuvo paz por muchos años. Y todos los pueblos tuvieron temor. Tuvieron temor porque Dios había peleado la batalla por ellos. Mis amores, si tú dejas pelear a Dios tus batallas y dejas a Dios ser Dios, los enemigos no podrán tocarte. Los enemigos no podrán lastimarte. Los enemigos no tendrán ningún poder contra ti, porque las puertas serán cerradas en humillación de oración. Las puertas serán tapadas, cerradas, cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios y le decimos, Señor, no puedo solo, te necesito a ti y te reconozco como mi Dios, como mi Salvador, como mi Señor, como el Rey de mi vida. Hoy dile al Señor que sea Él el Rey de tu vida. Hoy que sea Dios trayendo paz a tu corazón, que sea Él trayendo victoria, que sea Él trayendo renuevo a ese corazón y a esa mentecita para que puedas entender lo que significa la sabiduría de Dios. Mis amores, de verdad yo hoy le pido al Señor que sea Él hablando a sus corazones. No es vuestra la guerra, sino del Señor. No sé, nuevamente te digo, por qué estés pasando, pero Dios sí conoce tu necesidad. Dios sí conoce ese dolor, esa angustia que hoy hay en tu corazón y que todos de una u otra manera tenemos esos procesos que librar. Le doy gracias a Dios y le pido a mi Rey amado que sea Él dirigiéndonos a puerto seguro una vez más. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por pelear las batallas que nosotros no podemos pelear. Gracias porque cuando viene esa multitud tan grande que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, ahí estás tú. Ahí estás tú y hoy reclamamos nuestras promesas, Señor. Hoy te clamo a voz en cuello y te digo, Señor, sé propicio a nuestras necesidades. Te lo pido, mi Rey. En el nombre de Jesús hemos orado hoy. Los voy a dejar con un video que resume todo lo que hemos hablado. Con un video que nos lleva en el paso a paso a saber cuál fue la historia de Josafat y cada uno de estos puntos de manera gráfica. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Y una vez más, en tu nombre, oh Jesús, decimos amén, amén, amén. Que tengan una semana llena de victoria. Dios les bendiga. El mayor poder que Dios dio al ser humano fue el de decidir. En otras palabras, es el libre albedrío o poder escoger. En el libro de Segunda Crónicas, en el capítulo 20, nos muestra una asombrosa historia. Guerreros de Moab y de Amón marcharon contra Josafat para atacarlo a él y al pueblo de Judá. Josafat era rey de Judá y aunque no era perfecto, él sabía mantener su comunión con Dios.
Pero a pesar de su fidelidad al Señor, fue tomado por sorpresa cuando sus ministros trajeron la noticia de que enemigos feroces se habían unido para invadir su nación, y lo peor era que ya estaban en camino rumbo a Jerusalén. Josafat tuvo miedo al oír la noticia, pero su reacción fue la de humillarse ante Dios y consultarle. Entonces llama a un ayuno nacional para buscar la ayuda de Dios. Reúne al pueblo y todos juntos piden el auxilio de Dios. Ante el pueblo, Josafat se dirige a Dios y reconoce su soberanía, su control sobre todas las circunstancias. ¿No eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Además, Josafat recuerda las ocasiones en el pasado en que Dios ayudó a su pueblo y cómo habían tenido razones para confiar en la salvación del Señor, aún en las peores circunstancias, de forma que realiza una confesión sorprendente. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat reconoce sus limitaciones, su impotencia y su falta de fuerza para enfrentar las circunstancias por sí mismo, por lo que admite su total dependencia de Dios. Dios le respondió a Josafat y a su petición por medio de un levita. Este hombre anuncia la intervención de Dios que proporcionará la victoria a Judá contra sus enemigos. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En este mensaje Dios le anuncia su salvación y les pide un equilibrio entre obediencia y fe. Les pide que salgan a la batalla, pero a la vez les pide que confíen en la salvación de Dios, que estén quietos, ya que el Señor peleará por ellos. Ante esta promesa, Josafat y el pueblo de Judá responden postrándose y adorando al Señor. Al amanecer del día siguiente, salieron a enfrentar a sus enemigos, pero en lugar de ir preparados para la batalla, en vez de ir armados, salieron cantando alabanzas a Dios. Y en cumplimiento a su promesa y en respuesta a la fe del pueblo, Dios hizo que cada uno de los ejércitos enemigos cayeran en las emboscadas del otro y se destruyeran entre sí. Esto quiere decir que en el ejército enemigo se mataron los unos a los otros. El pueblo de Judá solo miraba todo a la vista de la torre. Ellos veían una gran y numerosa multitud, pero solo de cadáveres enemigos tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Judá alcanzó una total y completa victoria sin tener que luchar, tal y como Dios les había prometido. Además de ganar un gran tesoro, el reino tuvo paz. Escrito está: suban al valle de Josafat, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El nombre Josafat significa el Señor juzga. El propio Dios dijo que el valle de Josafat es el valle de la decisión y que allí hay respuesta para quien lo busca. El valle de Josafat es también conocido como el valle de la decisión. Este es el nombre del valle que está al oriente de Jerusalén, entre la ciudad y el monte de los olivos. Este valle es el valle del juzgamiento, lugar de bendición y lugar donde Dios juzgará nuestras causas contra nuestros adversarios espirituales. Josafat fue un hombre que supo clamar a Dios. Su clamor lo podemos definir de la siguiente manera: 1. Reconoció el dominio de Dios sobre todos los reinos. 2. Reconoció el poder de Dios para vencer en cualquier circunstancia. 3. Le recordó a Dios su pacto con Abraham. 4. Le recordó a Dios la dependencia de ellos hacia Él. 5. Le recordó a Dios el bien que Él había hecho con estos pueblos y el mal de cómo estaban pagando después de recibir su favor. 6. Le encomendó el juicio a Dios. Es allí que iremos al Valle de la Decisión, en búsqueda de la respuesta. La decisión es suya, y así como Dios le dio la respuesta a Josafat y la victoria al pueblo de Israel, Dios le dará por la fe la respuesta que usted necesita.